Ok, sí pueden apreciar, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Y codificación por colores de los requisitos. Sí. Sí, sí se ve. Ok. Bien, chicos, vamos empezando. Esto que les estoy mostrando aquí es la norma BRC, ¿sí? Por si acaso. Sí. ¿Sí? Que es la norma que predomina en el sector de las conservas y también alimenticio en realidad, aquí en Manta, en Manabí y en el país, la BRC. Aquí está, ¿ok? Entonces, ¿por qué les pongo esta norma? Porque hablando ahorita del tema de las no conformidades, esta norma, por ejemplo, sí tiene una particularidad, al igual que otras, que muchas otras. Miren, y es sobre esta parte. Si ven que dicen requisitos fundamentales, ¿alguien puede leer, por favor, lo que dice allí? En requisitos fundamentales. Mariu, si puedes leer. O Paola. Profesor, yo leo. Dale, Kimberly. Requisitos fundamentales. Algunos requisitos de la norma han sido designados como fundamentales. Están indicados con el término fundamental, acompañado del símbolo, no sé qué símbolo es ese. Una estrellita, parece. Una estrella. Una estrella. Entonces, estos requisitos hacen referencia a los sistemas que son esenciales para la elaboración y aplicación de un programa eficaz de calidad y seguridad alimentaria. Los requisitos que consideran fundamentales son el compromiso del equipo directivo y mejora continua, el plan de seguridad alimentaria, APPCC, auditorías internas, gestión de proveedores de materiales y envasados, medidas correctivas preventivas, trazabilidad, disposición de las instalaciones, flujos de productos y separaciones de zonas, limpieza e higiene, gestión de alérgenos, control de las operaciones, control del etiquetado y de los envases, formación de zonas de manipulación de materias primas, la preparación, el procesado, envasado y almacenamiento. Ok. Miren, les hablaba ahorita del tema de una no conformidad y una observación. Pero hay sistemas de gestión de aseguramiento de calidad, como en este caso la norma BRC. Dentro de la norma se establece de que además de cuando hay una no conformidad, dependiendo de ese requisito, cuán importante es para el sistema de gestión de calidad, sí, va a tener incluso una calificación mayor. Y en este caso, la norma BRC establece que estos puntos, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos, son fundamentales para que funcione el sistema de aseguramiento de calidad. Fundamental quiere decir, ahí está, dice, mire, el incumplimiento de la declaración de intención de un requisito fundamental dará lugar a que se deniegue la certificación en la auditoría inicial o a que se retire la certificación en auditorías posteriores. Se requerirá una nueva auditoría completa para recabar evidencias que demuestren la no conformidad. Quiere decir que si a usted en la auditoría, a su sistema de gestión de calidad, usted incumple con alguno de estos puntos que están aquí, no es que no solo va a tener una no conformidad, sino que a usted, a la empresa, simplemente no la certifican o la empresa pierde la certificación. Por eso se las identifica estos requisitos como fundamentales. Cuando usted trabaja en un sistema como coordinador o encargado del sistema de gestión de calidad, estos son los puntos, digamos, con los que se debe tener mucho cuidado y darle mucha dedicación, mucho énfasis. Un sistema de gestión de calidad que no cumple, por ejemplo, con auditorías internas, está destinado al fracaso, o sea, no va a certificar. Porque la auditoría interna es un proceso fundamental para un sistema de aseguramiento de calidad. Si su planta no tiene, o en la auditoría se evidencia de que la trazabilidad es muy débil o simplemente no hay trazabilidad, lo mismo. Su planta no va a certificar o le van a retirar la certificación. Esto es en el caso de la norma BRC. Hay otra norma que se aplica en la industria de alimentos, que es la norma IFS.
Y ellos le dan otra denominación a esta falla fuerte en estos requisitos fundamentales, pero ellos le llaman CAO. BRC le llama requisito fundamental y FS le llama CAO, como knockout. ¿Sí? Y FS establece, en cambio, otros requisitos. Vamos a ver cuáles son. Los tenía ayer listos. Ayer los tenía listos. Ok, aquí están, perdón. Miren, en IFS Food los siguientes 10 requisitos son considerados CAO. Responsabilidad de la alta dirección, HACCP, higiene del personal, especificaciones de materia prima, cumplimiento de la formulación, gestiones de materiales extraños, sistema de trazabilidad, auditorías internas, procedimiento de retirada y recuperación y acciones correctivas. Es lo mismo. ¿Sí? Aquí se le llama CAO y es lo mismo. Si la industria, si la empresa falla en uno de estos requisitos, simplemente no certifica. ¿Sí? Entonces, para que vean un poco las no conformidades, cómo son tratadas por diferentes sistemas de gestión. Doctor. Sí, coinciden en gran aspecto, ¿no? En los 12 que había mostrado de BRC, con esto se ve que son elementos considerados de gran relevancia para asegurar la inocuidad de los productos. Sí, así es. La mayoría son muy parecidos, pero por ejemplo, aquí ellos hablan de procedimiento de retirada y recuperación y también hablan de gestión de materiales extraños, que en BRC no dicen, pero sí son considerados como puntos de control, no como puntos, como algo fundamental, ¿no? Pero, o sea, Claro. sí tiene mucha similitud en realidad estas normas. Y son, Claro. digo, como las más importantes que hay ahora implementadas en el sector de procesamiento de mariscos y de conservas de pescado. Ya. Me sorprende, por ejemplo, que el procedimiento de retirada y recuperación sea motivo de que te multen, ¿no? No, de que le retiren la certificación. Sí, porque eso puede conducir a pérdidas de la empresa, pero no necesariamente significa problemas de inocuidad de los productos que la empresa elabora. Claro, pero aquí hay que considerar una situación. Y para los chicos también, es que estas normas, BRC y FS, son normas que parten que fueron establecidas por los clientes, son normas establecidas por los clientes, no son normas establecidas desde un punto de vista de una autoridad sanitaria. Entonces, como son normas que los establecen los retails, los comerciantes, las cadenas de supermercados, para ellos el que una empresa tenga un procedimiento de retiro y recuperación de productos es fundamental. Porque imagínense que, no digamos que algo que va a enfermar a la población, pero usted está elaborando una sardina, una conserva de sardina de 1 libra, 454 gramos, y por un problema en las balanzas, ¿sí? Por una mala calibración de las balanzas, usted pone un peso muy bajo, ¿sí? Por debajo de lo que establece la norma, del mínimo que le establece la norma. Y usted está llegando al mercado con un peso de 410 gramos. Un ejemplo, ¿no? O puede ser que cumpla el 454 gramos de peso, ¿sí? De peso, pero como peso ya de producto, de carne de pescado, usted a la final está poniendo 300, que es muy por debajo, ¿sí? De peso drenado. Entonces, para el comercial que está vendiendo ese producto, es un problema porque se está perjudicando al consumidor. Ese $1.50, esos $2.10 que está pagando por esa sardina, en realidad no corresponden porque
ese producto está yendo con menos producto del que debería ir. Y ese comercial puede verse involucrado en algún problema legal. Entonces, detectado el problema, es importante de que la industria esté en capacidad de identificar dónde está ese producto y pueda hacer una recuperación inmediata de ese producto para evitar problemas posteriores. Esto como un ejemplo simplemente en cuanto a la calidad. Imagínense un problema de inocuidad. Entonces, la industria debe estar en capacidad de, dentro de 2 días máximo, hacer una recuperación o por lo menos identificar dónde está su producto ubicado para, en base ya a manejo de medios y de comunicación, que usted les ponga un stop a ese producto y evite su consumo. ¿Sí? Como sucedió hace un mes atrás, no sé, que salió que había unas toallas húmedas de Haggis que estaban contaminadas, unas toallas húmedas. Y ARSA comunicó justamente sobre el lote que estaba involucrado y automáticamente Kimberly-Clark detuvo la comercialización de esos lotes. Y bueno, ahora incluso ni siquiera he visto en los supermercados ese producto. Entonces, por eso es la importancia del procedimiento de retirada y recuperación del producto. Aclarado el asunto. Sí. Bien, la pérdida de la certificación va a significar pérdida de clientes también. Absolutamente, absolutamente. La calificación, como en este caso de estas normas, está dado de acuerdo al número de no conformidades que se le detecten en la auditoría. ¿Sí? Usted puede tener una auditoría, una calificación A, una calificación B, una calificación C. E incluso, ya alrededor de 6 años atrás, 8 años atrás, ahora hay un nuevo, digamos como un nuevo proceso de auditorías que se las identifica por una A con un símbolo de más al lado, que es el plus. ¿Qué significa eso? Que son auditorías que se llevan a cabo sin avisar. Generalmente las auditorías a los sistemas de gestión se realizan porque a usted le avisan, le dicen, mira, mira Hernán, en el mes de noviembre del 2021 te vamos a ir a hacer la auditoría. Entonces yo conozco cuándo me van a auditar y por lo tanto estoy precavido, ¿no? De cuándo voy a ser auditado. Claro. Pero ni aún sabiendo, a veces uno se prepara. Pero hay otra forma de auditoría, que es la auditoría no anunciada. ¿Sí? Y que esa auditoría, primero la solicita el cliente, porque le exige más a la empresa estar siempre al día, ¿no? Siempre controlando. Y también, bueno, se la autoimpone la empresa porque le da un mayor plus, una mejor imagen en el mercado. Entonces, ¿en qué consiste esa auditoría no anunciada? En que simplemente usted está trabajando normal y cuando se entera es que el auditor está en la puerta. ¿Sí? El guardia le comunica y me dice, Hernán, afuera está el doctor Alió y viene a auditarte. ¿Sí? Exactamente, son auditorías no anunciadas. Entonces, cuando usted sale bien en esas auditorías no anunciadas, se le identifica con un plus junto a la letra. ¿Sí? Esa es la forma de identificar. Entonces, esa calificación que obtiene la empresa es la que ven los clientes. ¿Sí? No es lo mismo que yo tenga una A normal a que yo tenga una A+. ¿Sí? Porque me está diciendo, el uno salió bien porque le avisaron, en cambio el otro salió bien porque siempre trabaja bien, ¿no? Que es lo que quiere decir la auditoría no anunciada. Y los clientes a nivel internacional se fijan mucho en eso. Si usted es un cliente, a usted le exigen, generalmente para los contratos que se firman con Europa, los contratos generalmente se firman en los meses de octubre, septiembre, octubre, no a inicios de año, sino ya desde antes, se negocia en base a la certificación. Si usted tiene una A, bueno, le van a comprar de 100, le van a comprar 20 a un valor. Pero si usted tiene una A+, tal vez le van a comprar los 100 a otro valor. O sea, también le da a usted esa herramienta para poder negociar en mejores condiciones. Ya. ¿Okay? Estamos hablando de estas cosas, pero solamente nos referimos a exportadores
o también la industria nacional se ve beneficiada de esto? La industria nacional es igual. Es porque todo está concadenado. Por ejemplo, la industria de conservas aquí de atún, ¿cuál es el mayor proveedor de aceites aquí en el país? La Fabril, ¿no? Es la Fabril. Sí, entonces, si yo soy un productor de conservas de atún y tengo a Juanito, que tiene una empresa que refina aceite, que por allí más o bien funciona, de que funciona 3 veces a la semana, si llueve no trabaja, solamente bajo ciertas condiciones, y tengo otra que tiene certificaciones que son reconocidas a nivel internacional, pues así me cobre unos centavos más, pues me está garantizando la calidad y la inocuidad de ese producto, e incluso me está garantizando tal vez hasta la entrega a tiempo del producto y en las cantidades suficientes, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de situaciones que hay detrás de estas empresas que cumplen con estándares internacionales. Ya. Ahora, para preparar, cuando una empresa está nueva, estos muchachos, algunos te digo son empresarios, pues tienen mini empresas, y ellos se quieren preparar para una certificación internacional. Eh, a lo mejor al nivel que están ellos no sería aconsejable, porque no alcanza a tener un nivel, cuando tú tienes mini empresas, no encaja a tener una infraestructura que pueda cumplir con la normativa que te pide la certificación. Sí, bueno, la verdad es que las certificaciones son caras, son caras. No es lo mismo que usted tenga una empresa que procese pelágicos pequeños, pámpano, caballita, merluza, corbata, trompeta, que simplemente los adecue, los congele y los envíe a vender a Quito, a la Sierra, a Cuenca, al Oriente, que esas empresas pues están controladas por la Secretaría de Calidad y Inocuidad, que es el ente nacional, ¿sí? Que si bien hay una normativa, pero que no tiene todos estos requisitos que tiene una normativa internacional. ¿Por qué es cara? Porque esa normativa internacional también ya le va a exigir a usted cierto tipo de analítica, de capacitación, de infraestructura, hasta de requisitos sociales también que se tienen que cumplir para que su producto pueda ser ubicado en una percha, ¿no? Incluso a veces no es solamente el que su producto sea bueno, sino de que también tenga un pago justo al trabajador, de que no se lo explote, de que se respete lo que está establecido en el contrato, de lo que dice el Organismo Internacional de Trabajo, de lo que dicen las leyes nacionales, de que si son mujeres y están en periodo de lactancia, tienen que darles tantas horas, de lo que establece, de los permisos del IES. O sea, es un sinnúmero de requisitos que están concadenados para el cumplimiento de estas normas. La parte ambiental también es sumamente fuerte en estas normas. Sí, ya no es, usted no se puede presentar a la auditoría diciendo solamente, sí, yo separo mis residuos, yo separo el plástico, el cartón, no, sino que también tiene que evidenciar que sus aguas residuales son tratadas, de que cumplen con los parámetros del Código Orgánico Ambiental, en fin, de que cumple con la normativa del municipio donde está ubicada su empresa, de Jaramijó, de Manta, Montecristi, de Guayaquil, donde quiera que esté su industria. Entonces, sí son normas que requieren una inversión. Y si es nueva, un proceso de implementación mínimo toma de 6 a 8 meses. Sí, toma, no es un proceso de implementación rápido, de 3 meses no. Toma de 6 a 8 meses mínimo implementar. Ahora, Hernán, cuando estuve en Noruega, yo de visita, estuve 2 semanas en Noruega, no, ni siquiera 2 semanas, 1 semana. Me daba cuenta que las empresas que producían el salmón ahumado eran empresas familiares, no eran grandes empresas. Yo creí que eran grandes empresas porque
el salmón ahumado es usado en Venezuela para las bodas. O sea, eventos de gran magnitud usan salmón ahumado como se reparten queso y vino fino, ¿no? Pero me doy cuenta que, no, que en Noruega son pequeñas empresas familiares y sin embargo ellos están exportan a gran parte del planeta. Es que ellos no tienen opción a tener certificaciones al nivel de empresas familiares, o eso sí existe. No, no, no. No tanto es que son certificaciones, o sea, creo yo, a nivel de empresas familiares, sino de que no es lo mismo, doctor, pues vender una carita a vender un producto de salmón ahumado, ¿no? El valor no es lo mismo. Entonces, tal vez este tipo de industria familiar, que justamente por tener años ya en el mercado, pues está posicionada y ese producto pues les da como para, tal vez no tener una certificación, pero sí tal vez para ser comercializado en otros países. Nosotros, por ejemplo, nosotros para comercializar aquí en el Ecuador, la industria no es tan exigente en realidad de si Robinson Crusoe, por ejemplo, que es una marca conocida chilena de mariscos en conservas, tiene BRC o IFS. No, simplemente sabemos de que Robinson Crusoe es una marca buena y que es reconocida y por lo tanto pues se la comercializa en las cadenas de supermercados. Y bueno, e incluso hay marcas dependiendo de los supermercados, ¿no? En realidad el comercio, el mercado da para todo. Yo he trabajado en industrias que tienen productos top, ¿sí? Hay una industria aquí que procesa, que enlata un atún crudo en salmuera y que el producto es exquisito, va para Francia. Y he trabajado también auditado a empresas que las condiciones no son las adecuadas, igual exportan a Colombia, exportan a Perú, exportan a Venezuela, pero claro, ese producto va para otro segmento de la población. Ya, pero lo digo porque a la hora que estos muchachos estos bioquímicos se gradúen y vayan al mercado laboral, o ellos deciden poner su propia empresa, como ya de hecho algunos la tienen, lo que quería saber si a nivel de empresas familiares que producen exquisiteces, pudiera haber alguna certificación que les sea que exista, pues que sea acorde a ese nivel de producción, o todas las certificaciones internacionales van a ser para grandes empresas, o sea que los pequeños productores quedan excluidos de esto, ¿no? No. La normativa no le, en este tipo de normativa, por lo menos que es la que yo conozco, no le establecen a usted un requisito, digamos, de producción. No, simplemente son requisitos dirigidos, encaminados a asegurar la calidad de un producto, la inocuidad de un producto. ¿Sí? No importa si usted es un productor grande o un productor pequeño. O sea que una industria familiar bien podría el aplicarlo. O sea, no hay ninguna distinción. E inclusive, doctor, estas normativas, en algunos casos, usted hasta los puede dirigir hacia un solo producto. Por ejemplo, puede ser que usted en su fábrica, en su instalación, tenga dos productos, ¿sí? Pero solamente desea certificar uno. No necesariamente los dos que fabrica, sino que puede usted dirigir tal vez esa certificación a ese producto que para usted es más rentable o es el que tiene mejor aceptación en el mercado. Ya. Otro tema que yo quisiera que se abordara y es el tema de la asignatura. Esta asignatura que se llama Aseguramiento de la Calidad tiene como propósito el entrenar a los jóvenes en la implementación de un programa HACCP, del cual solamente es un puntito, ¿no? El 223.8.1, Sistema de Control de Puntos Críticos. Me sorprende que solamente sea un punto de los 2, 4, 6, 8, de los 10 que tienes acá enumerados. ¿Cuál? El número 2, el sistema de control de puntos críticos. Sistema de control. Sí. No, aquí estoy diciendo que esto, sí, en este caso es CAO. Pero si ya vamos a la normativa, si vamos a ¿qué punto era?
el 22381, vamos al 22381. Ya me fui, me pasé. Si vamos al, miren, si vamos al 22381, o sea, allí estaba solamente indicando el punto. Acá ya están los requisitos de la norma. Y aquí, mira, aquí empieza lo que es el HACCP. Entonces, son muchos puntos. Así que en este caso, IFS establece para cumplir con el programa, el APPCC, en español, ¿no? Nosotros somos más americanizados acá, HACCP le decimos. Pero hay muchos requisitos, hay muchos, ¿sí? El 221 le habla del sistema HACCP, el 222 le habla ya del equipo del HACCP, y así sucesivamente. El análisis, dentro del análisis usted tiene descripción del producto, determinación del uso previsto, elaboración de diagramas, confirmación del diagrama de flujo, el análisis de riesgos, hacer el análisis de riesgo por cada etapa. Aquí ya viene el determinar los puntos críticos, establecer el límite crítico, establecer un sistema de vigilancia. Y miren, los 7 puntos del HACCP, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Y aquí le está diciendo, mire, CAO número 2, dice, se establecerán procedimientos de vigilancia específicos para cada PCC para detectar la pérdida de control del PCC. O sea, la norma es muy clara. Ahí siguen los demás puntos los principios, ¿no? Etapas y principios de los pasos y principios de lo que es un plan HACCP. Claro, claro. Ya. No, justamente en eso están trabajando los muchachos. Cada uno, cuando comenzó el curso, escogió el equipo con que iba a trabajar. Luego ellos escogieron un producto, hicieron el diseño de los pasos que se iban a seguir para elaborar ese producto, y luego determinaron los riesgos biológicos, químicos y físicos de cada uno de los procesos. Luego hicieron el árbol de preguntas y respondieron o determinaron cuáles puntos eran críticos o cuáles no, y luego los siguientes pasos, ¿no? El establecimiento de las normas, límites de tolerancia, la trazabilidad, etcétera, ¿no? Lo de los 7 puntos, que en eso pues han estado trabajando los muchachos desde que comenzó el semestre, y ya la semana que viene deben entregar el informe final, ¿no? Ok. No sé, a ver, es que no preguntan nada, están solo escuchando, están pasivos. No sé, alguien que tenga un producto que haya elaborado, pues, si yo puedo ayudarlo con todo gusto, y lo vamos utilizando como ejemplo y vamos analizando. Hay una herramienta que el doctor, usted la conoce, la vimos en la invitación pasada. ¿Se ve, no? Sí. Que es la guía de la FDA para pescados y productos pesqueros, que esta es, pues aquí usted encuentra todo. No pude bajarla actualizada, sé que hay una ya de marzo del 2020, esta todavía es de abril del 2011, pero en todo caso los cambios son mínimos, ¿sí? Entonces, no sé, me gustaría más bien que me hicieran preguntas, alguna duda que tengan sobre la elaboración de un plan HACCP. Siéntanse en libertad de preguntar, ¿eh? Porque este tema toma su tiempo para conocer, en realidad, para yo aprender a desarrollar un plan HACCP me costó algún tiempo, algunos años. No es tan fácil el elaborar. Hernán, háblanos un poco del equipo. El primer punto del plan HACCP es establecer el equipo de trabajo. ¿Cuán crítico es que el gerente esté metido en el negocio? Es crítico porque es el que pone la plata. Simplemente eso. Es el que pone la plata. Y un sistema HACCP requiere de inversión. Sí, requiere de inversión. Inversión no solamente en equipo, sino también en que usted cada cierto tiempo va a tener que hacer reuniones con el equipo HACCP, y esas reuniones pues toman 2 o 3 horas, dependiendo, y ningún gerente o dueño de una empresa quiere ver a sus gerentes reunidos 2 o 3 horas en una sala en vez de estar en la planta produciendo. ¿Sí?
Y obviamente, además de la implementación de equipos, ¿no? Y de cumplimientos. Entonces, la conformación del equipo HCP es importante. Pero también en el caso de que hay empresas que por su dimensión, como usted decía, una empresa familiar, pues a veces no hay la suficiente expertise en todos, el HACCP pues da la opción de que se pueda contar con la participación de expertos técnicos externos, ¿sí? Dependiendo de la industria, que participen de estas reuniones y con su aporte, con su conocimiento, ayuden justamente a establecer medidas de control encaminadas a mantener o asegurar la inocuidad del producto. Y cuando estábamos leyendo estos aspectos, se decía que uno podía tener microbiólogos o personas que manejen el problema de alergias, y que si la empresa no los tenía, pues podía contratarlos. Sí, sí, es justamente es lo que le converso en este momento. Sí, si la persona que usted tiene, por ejemplo, su jefe de control de calidad no tiene ese conocimiento, esa formación así profunda en ciertos temas, usted puede tener un asesor externo en temas de calidad. Usted puede tener un asesor externo en temas de producción, temas de mantenimiento o en este caso en temas microbiológicos. Hay un requisito bastante importante en el sector alimenticio que es la determinación de zonas, ¿sí? La determinación de zonas de peligro. Y esa determinación de zonas, hay una metodología que es en base a evaluación microbiológica. Se hace, usted tiene su planta, la divide por áreas o por secciones, ¿sí? Y hace un muestreo microbiológico a nivel de superficies de contacto, de ambiente, de personal, ¿sí? Y en base a esos valores, usted establece qué zonas son las más propensas a presentar niveles de contaminación, ¿sí? Eso es algo que también está siendo muy requerido a nivel de la industria alimenticia. E incluso esos análisis no es que solamente se hace uno en todo el día, sino que se hace un muestreo incluso hasta a través del día, porque la carga microbiana, como ustedes saben, dependiendo de las condiciones y de la temperatura, también pues, puede verse favorecida y puede verse incrementada, o puede verse disminuida, ¿no? Dependiendo de las frecuencias y metodologías de limpieza y desinfección que tenga la planta. Pero, ¿A qué bacterias te refieres, Hernán? ¿Perdón? ¿A qué tipo de bacterias te refieres cuando se hacen estos análisis? Básicamente mesófilos, termófilos, E. coli, ¿sí? Básicamente coliformes, E. coli, estafilococos, que son indicadores, ¿no? Son indicadores justamente de la inocuidad. Estafilococos aureus. Entonces, y ese análisis también es carito. No es algo tan barato. Pero digo, son procedimientos que se están implementando en la industria alimenticia porque ayuda a determinar esas zonas donde usted tiene que concentrar más esos procesos de limpieza y desinfección. Y tú dices que eso se hace con frecuencia, ¿no? No es una cuestión cada... No, para la analítica usted puede hacerla una vez al año, ¿sí? Pero me refiero a que ese día cuando usted vaya a hacer el análisis, pues tiene que ser una secuencia, ¿no? Se hace una al inicio de la jornada para saber cómo empieza la planta, se la puede tomar a las 3 horas para saber cómo ha incrementado esa carga bacteriana a las 6 horas, incluso o al final, o al inicio, a media jornada y al final un poco para ver cómo está esa carga microbiana en las superficies de contacto, en el ambiente. Es importante. Ah, ok. Y con ese informe, usted pues ya se ve obligado a establecer acciones, ¿no? En el caso de que tenga áreas donde se evidencia que existe un crecimiento exponencial, digamos, de las bacterias. Porque, y complementario a eso es porque también sabemos ya, ¿no? De que
la presencia de bacteria genera biofilm. Y el biofilm es justamente es lo más difícil de erradicar en un proceso de limpieza y desinfección. Pero los mesones no son limpiados diariamente. Sí. Pero Entonces, y si no son bien limpiados, y si es que hay muchas variables que entran allí en el proceso. Por ejemplo, el agua que llega a Manta no es buena. ¿Sí? Entonces, el agua tal vez representa hasta un medio a veces de contaminación. O sea, es un ejemplo, ¿no? Pero usted tiene que hacer una analítica de todo para saber cómo está trabajando. claro, ¿es común que las empresas clorinen el agua, procesen el agua dulce que usan? ¿O más bien no es común? No, es lo normal. Lo anormal es no hacerlo. Ya, entonces tienen plantas de clorinado. Tienen sistemas de clorinación, perdón. Sí, con medidores automáticos que de acuerdo al cloro residual, hay una máquina que va inyectando, va dosificando cloro a la tubería madre para que mantenga de 0,5 a 1,5 ppm, que es lo que dice la norma de cloro residual. Y eso obviamente pues garantiza la inocuidad del agua, ¿no? Claro, no, es que entre las cosas, los riesgos que veíamos eran riesgos químicos y que tenían que ver con exceso de cloro. Si Sí, el cloro, cuando estoy lavando pescado, uso agua con mucho cloro, voy a adicionarle un sabor o un olor distinto al pescado, producto de ese excesivo cloro. Y a veces claro, me preguntaban los muchachos, ¿cómo quitamos ese olor a cloro? Yo les decía, bueno, no, lavándolo con agua sin cloro, ¿no? no, los controles en la industria alimenticia, los controles aquí, han ido evolucionando. ¿Sí? A medida que la tecnología también avanza, los controles van avanzando y ya esa dosificación al ojo, sí, que se hacía anteriormente, ya no se usa. O esa dosificación o ese proceso de disolver cloro en agua, ¿sí? Las escamas de cloruro de sodio, de cloruro de calcio, de disolverlos y ponerles en una cisterna, eso ya no se usa, justamente porque no es un procedimiento que asegure que el agua que mantenga un cloro residual de manera constante, ¿no? O sea, que lo mantenga lineal ese valor, sino que ya todos estos procesos son manejados de manera automática. Cuando yo empecé a trabajar hace 20 años en pesca fresca, justamente dosificamos el cloro así, disolvíamos el cloro en un tacho de agua y lo poníamos en la cisterna. Yo medía el cloro en la mañana, a las 7 que llegaba, y lo medía otra vez como a las 3 de la tarde, y a las 8 de la noche que me venía, otra vez lo medía, pero no es así no funciona el control de calidad. Ya no se usa eso tampoco. Y ahora todo es automatizado, porque puede ser que usted tenga un valor de cloro fuerte, elevado, al inicio cuando recién lo dosifica, pero al cabo de 2 o 3 horas ya ese cloro se le volatilizó, con la carga orgánica se le perdió y ya no está haciendo efecto. Y hay un peligro con el cloro. Al cloro con un pescado que tenga un valor un poquito alto de aminas, produce que es sumamente perjudicial para la salud. Y que se forma, disculpa que no sé si Cloraminas. ¿Sí? Entonces, sí, y en realidad el tema del cloro es algo que las industrias la tienen bastante bien controlado. Sí, porque es el medio para enjuagar, lavar, líquido de cobertura, o sea, para que el personal se lave las manos y no se contamina, o sea, es una materia transversal, digamos, en todos lados está el agua. Claro. Sí. Y entonces cuando tienes exceso de cloro por algún error que ocurrió, ¿cómo lo corriges? Y bueno, allí sí tocará diluirlo, pues, diluirlo. La verdad es que nunca he tenido nunca he visto ese caso a una industria que tenga exceso de cloro.
Generalmente es hacia abajo, de que falta cloro, pero nunca de que están hacia arriba. Ya. No, No, a porque veces, además, sí. no digo que a veces entras a un sitio y sientes aquel olor a cloro, como cuando uno se va a Claro, bañar en una piscina. pero tal vez cuando una ingresa a una industria, ese cloro es que se lo usa para desinfectar. Tal vez es cloro que se diluye para sanitizar las mesas, los pisos, bandejas, bandas. Allí sí, por eso es que huele generalmente a cloro las salas de proceso. Pero no es por el agua, sino es porque se preparan soluciones para, como elemento de sanitización. Ya, Porque es un método barato, ¿no? Y efectivo. ya. Una preguntita, disculpe que los interrumpa. Sí. Digamos en eso, digamos en los complementos eso para limpieza, ya que estaban hablando de eso, o sea, se necesita siempre tiene que ser, siempre será, digamos, cloro o habrá algún químico que sea recomendable, digamos. O sea, que siempre esté ahí en en todas las empresas, digamos, o regulaciones o que exijan usar ese producto. Las regulaciones lo que te exigen es que tú debes de tener un proceso de limpieza y sanitización o desinfección. Y lo que dicen las regulaciones es que debes usar un producto que esté obviamente autorizado para su uso en la industria alimenticia. Eso es lo que dicen las regulaciones. Las regulaciones no te dicen use cloro, use ácido peracético, ácido acético, perdón, use tal cosa, use amonio. No, lo que te dicen es usa un producto que esté autorizado para la industria alimenticia. Aquí a nivel local, que es el que yo conozco, generalmente el que se usa es el cloro y el amonio cuaternario. Esos son los dos elementos estrellas que se usan para desinfección de plantas. Vas a desinfectar pecheras con una dilución de cloro. Vas a desinfectar cuchillos con una dilución de cloro. Vas a desinfectar guantes, botas con una solución de cloro. La planta la desinfectas con amonio cuaternario. ¿Sí? Son los dos elementos estrellas, digamos, aquí el Digamos, sector. y cuando es en autoclave, digamos, por lo que ahí existe, digamos, el producto. ¿Pero qué quieres sanitizar? ¿A qué te refieres allí en autoclave? ¿Sanitizar el producto? Digamos, en autoclave de ley va a haber sucio así. Yo hice mis prácticas en Isabel y a veces había, digamos, tipo, sangre. Ah, ok. Sí. Ya, claro. Dentro del autoclave había sangre. Digamos ahí las canastas esas dejan los pescados, ¿verdad? Y a veces cae, digamos, los residuos digamos, del pescado. A veces también se encontraba sangre porque también había pescado crudo. Digamos que ya estando ahí en esa para ingresarlas digamos, Sí, a los autoclaves. ajá. No, allí, allí digamos como que no, si te has de haber dado cuenta, como que tal vez no he tomado es debido a que dentro del autoclave pues se va a generar un proceso de presión y temperatura tal que si las llantas van con algo de agua-sangre, sí, pues ese proceso térmico lo va a esterilizar. Sí, no, en realidad ese tipo de contaminación, por decirlo así, no va a representar ningún peligro para el proceso de esterilizado. Porque es algo orgánico y con la presión y la temperatura que alcanza el autoclave, pues lo elimina enseguida. Más bien un riesgo que puede haber allí en los coches que ingresan a los autoclaves es, por ejemplo, que lo hayas engrasado con un lubricante mineral. ¿Sí? Las llantas, que en vez de usar allí lo requerido es, por ejemplo, engrasar con grasa grado alimenticio, que son grasas de origen vegetal. ¿Por qué? Porque una vez que termine el proceso de autoclavado, ¿sí? Las latas se enfrían con agua, con una lluvia de agua, y obviamente si esa grasa que hay en la llanta va a ser arrastrada por el agua, que después van a una cisterna de recuperación de enfriamiento, y si tienes grasa mineral vas a contaminar todo el agua.
Y obviamente, y esa agua que vas a usar para enfriar la lata puede contaminar la lata. ¿Sí? Puede contaminar la lata. Más bien, ese es un peligro que podría presentarse en esto de los coches. El agua sangre no. Ah, ya, listo, gracias. Es bueno que pregunten los chicos de sus experiencias o de los trabajos que han realizado, que están realizando. Sí, todavía varios de ellos no han hecho pasantías, están esperando que le aprueben la pasantía. Otros sí, otros han trabajado en Isabel, como Antonio, otros han estado en industrias Eurofish, en la pradera. Sí, yo les quería conversar también un tema que deben tenerlo en cuenta, tal vez no para los trabajos que están haciendo, pero sí como conocimiento y tenerlo presente siempre. Y es un tema que está también siendo considerado mucho, es el tema del fraude. Que si bien el fraude no es un riesgo físico, químico, microbiológico, pero el usar un producto por otro sí puede representar un riesgo físico, químico y microbiológico. ¿Verdad? Porque por ejemplo, por todos los costeños, más que todos los manabas y los mantenses, es bien sabido que en Quito se comercializa tiburón. El tiburón que no se comercializa, que no se vende acá, que no se consume acá, ese tiburón va a ser comercializado a los mercados de Quito, y en Quito ese tiburón es fileteado y el filete es comercializado como corvina. ¿Sí? Entonces, allí se está haciendo un fraude. Se está vendiendo una especie, se la está haciendo pasar por otra. En buena hora, el tiburón pues no representa mayor riesgo, tiene un alto contenido de urea, pues es el olorcito que tiene, y dependiendo del tamaño también acumula otros productos, pero no más. Pero este tipo de fraudes o de suplantación de insumos sí representa un riesgo, puede representar un riesgo grave para la industria alimenticia, en este caso, o para la industria de conservas. ¿Sí? Tanto es así de que hay ciertos clientes a nivel internacional de que a las conservas de atún le hacen análisis de ADN para verificar o para cerciorarse de que esa conserva de atún que usted le está vendiendo corresponde a esa especie de atún que fue negociado. O sea, a ese nivel llegan actualmente los negocios, porque no es lo mismo, no es el mismo valor de un contenedor de conservas o de latas de atún de media libra de Skipjack a un contenedor de latas de atún de Yellowfin. ¿Sí? No es lo mismo, no se negocia igual. Entonces, los compradores eso, hacen muestreo de las latas, del producto que contienen las latas, perdón, y analizan el ADN. Y se han dado muchos problemas en la industria local, yo los conozco, justamente porque se ha suplantado especies. Se ha suplantado especies, a veces para completar contratos, o porque, como ustedes saben, pues a veces el tema de la captura de atún depende de la naturaleza, y a veces hay que completar los contratos y la industria se la juega. Entonces, suplanta una especie por otra. Incluso, esto de aquí tiene mucho más tiempo de implementación en la industria de la harina de pescado. Porque la harina de pescado se paga muy bien y la harina es sujeta de mucha mezcla. Sí, de mucha mezcla. Incluso en la harina de pescado se le hace también análisis de ADN para determinar si corresponden a una especie marina o si corresponde a un mamífero o si corresponde a un ave. Porque suelen haber empresas que también mezclan, ¿no? Mezclan residuos de bovinos
de equinos, de aves, con la finalidad de aumentar el volumen de la harina. Y la mezclan con otra parte de pescado y la hacen pasar por harina de pescado, que es la que se paga mejor. Entonces, Hernán, tú también mencionaste que había problemas de inocuidad asociados a las especies, claro. pero no elaboraste sobre eso. Allá, bueno, mire, un ejemplo, una de las principales materias primas sujetas de fraude son, por ejemplo, las especias. ¿Sí? Las especias son sujetos de las hojas de laurel, el orégano, el comino, pimienta. El aceite es muy también sujeto de fraude. El aceite de oliva virgen, el aceite de oliva refinado, trirefinado. Si ustedes se meten a internet, van a ver empresas las formales, en las cuales le venden la tonelada a $1.500, $1.700, y pueden haber otras empresas de origen árabe, ¿sí? O de Oriente, que les venden la misma tonelada de aceite de oliva en $700, $800, y justamente son por este tipo de situaciones, porque son productos que no le garantizan a usted un origen, y el hecho de no garantizar ese origen, les van a representar posiblemente riesgos de que ese aceite de oliva provenga de plantaciones que no han sido adecuadamente controladas, tal vez hubo un abuso de uso de pesticidas, de herbicidas. Entonces ese aceite va a venir con valores altos en cuanto a pesticidas, en cuanto les decía, de harina de pescado, por ejemplo. No es lo mismo la harina de pescado, de pescado salvaje, del atún, ¿sí? A la harina de pescado de especies de cultivo. Unas son libres, digamos, de antibióticos, y las especies de cultivo, en cambio, se utiliza el antibiótico como un método de control. Entonces, este tipo de suplantaciones puede provocar, digo, la presencia de riesgos. Pero yo me refería a que si una especie de pescado podía tener unas bacterias distintas de otras especies, y en ese sentido la suplantación representara mayor riesgo. Bueno, tal vez este tipo ese riesgo por especies, en presencia de algún otro elemento, bueno, hay una parte en realidad que se controla mucho, es por el consumo de productos crudos. Ahora que están de moda el sushi y estas cosas, sí justamente puede representar un riesgo al momento de ingerirlos. Va de la mano también, doctor, con el tema de que aquí en el país no existe, ¿no? Pero en otros lugares sí hay, incluso dentro de las costas, hay ciertos lugares que están prohibidos la pesca, ¿no? O en ciertas fechas está prohibido la captura de ciertos organismos, porque están en periodos de veda o en crecimiento, y eso pues hace la presencia de que tengan ciertos compuestos en su organismo. Entonces, el hecho de capturar tal vez esas especies en una época no determinada también puede representar la presencia de ciertos elementos contaminantes. No tengo un ejemplo claro como para decirle, bueno, sí, en el caso del atún, uno de los problemas que se presenta, pero que no llega a afectar la inocuidad, más sí la calidad, es en el tema de las especies, suplantar esquilla por yellowfin o algo de bigay. Sí, afecta más el tema de la calidad, de la textura del producto, más no algo en referente a la inocuidad. Hernán, algo que he discutido bastante con los muchachos es por qué la diversidad de productos pesqueros es tan baja en Ecuador en comparación con otros países como Chile o España. Pero diversidad, ¿en qué sentido? ¿De exportable? No, diversidad de productos elaborados. En los anaqueles de los supermercados vemos atún en distintos líquidos de cobertura, sardinas, y si el supermercado es pequeño, pues más nada, ¿no? Si el supermercado es como Supermaxi, pues puede haber algunos productos importados de Chile o de España, pero en general en Ecuador producimos una diversidad muy baja de productos, o a lo mejor es que los producimos y no los vemos. No, en realidad la diferencia entre lo exportable y lo que nosotros consumimos es muy poca, casi es lo mismo, tal vez es en la presentación.
La industria exporta mucho en pouch, que no se comercializan a nivel local. La industria atunera, que es la que conozco, sí invierte, bueno, no, o sea, invierte poco en realidad en cuanto a investigación y desarrollo. La industria sí internamente, o sea, para ellos probar, sí desarrollan ciertos productos, pero no salimos del famoso paté de atún, de ensalada con atún, del arroz con atún, de las sardinas con vegetales, o sea, de allí en realidad no salimos, tanto para el mercado interno como para exportable. Y yo considero de que no hay mayor desarrollo en otros productos porque tenemos la ventaja, doctor, de que somos un país pequeño, tenemos productos frescos, que un producto puede ser desembarcado hoy en la mañana y luego de 6 o 8 horas ya está en el mercado de Quito. Le pone usted unas 2 o 3 horas más y ya está en la Amazonía. En la Amazonía pues también hay otros productos. O sea, yo creo que es más bien porque tenemos esa bondad, nuestro país tiene esa bondad de tener productos frescos, es lo que nos ha hecho de que el público, nosotros nos volquemos hacia consumir productos elaborados o en conservas. Para nosotros es mucho, y es tradición también, ¿no? Un poco de tradición y cultura. Para nosotros es mucho más sabroso, más apetecible consumir un producto fresco o verlo entero a un producto en una conserva. Por lo menos yo le soy sincero, para mí es mucho más sabroso irme a Playita Mía o irme a Jaramillo y comprar un cabezudo, camotillo, carita, pargo, que tal vez verlo en una lata, ¿no? Entonces, es un tema cultural, es un tema de que el país pues tiene esta ventaja de que somos un país pequeño, corto en extensión, y tenemos esa abundancia de productos. Usted recorre toda la costa ecuatoriana y tiene diversidad de especies que es consumido en las ciudades, en los cantones, en las caletas pesqueras. ¿Qué ha significado el mercado común, el mercado latinoamericano? O sea, el Pacto de Cartagena, el hecho de tener el mercado andino, ¿realmente significa algo para nosotros o nuestros países compradores están fuera, Europa, China, y el mercado local, incluyendo Perú, Bolivia, Colombia, no tiene mayor impacto? Créame de que es mejor vender en Ecuador que vender en los países de Sudamérica. Se paga mejor aquí por la dolarización. Aquí se paga mejor el producto que vender hacia afuera. Para países como México, Colombia, Brasil, Argentina, poquísimo Chile, en realidad la oferta exportable es bajísima, es muy baja y los productos, y muchos de los productos que a veces se exportan son productos de mediana a baja calidad. Por ejemplo, a Brasil se exporta mucho miga de atún, conservas de migas, que eso aquí, discúlpeme, pero la familia más humilde no consume aquí migas de atún. Aquí no hay esa costumbre de consumir migas de atún. En cambio, en Brasil se exporta muchísimo miga de atún. En Argentina también se exporta mucha miga de atún. Claro, también se exporta atún, ¿no? El lomo. Sí. Pero se vende mucha miga de atún. Colombia, algo de miga también de atún. Colombia también tiene pues industria de conservas. Y Perú pues, es poco en realidad. Y ventaja de cuanto al Pacto Andino, sí hay porque son de aranceles, pero no, tampoco es algo que en realidad el mercado andino o latinoamericano sea representativo para la actividad de conservas. El mercado fuerte de las conservas es Europa. Europa seguido por Estados Unidos. Pero es distinto en cambio con la industria del camarón. El camarón, en cambio, el mercado principal es Estados Unidos y de ahí sigue Europa. Bueno, China también, ¿no? Es un mercado muy fuerte. Sobre todo China. En cuanto a conservas de atún, el mercado principal es Europa, luego Estados Unidos. Claro. No, me sorprende lo que nos comentas. Yo me imaginaba que el hecho de formar parte del Pacto Andino, donde los productos pueden llegar sin arancel o con muy poco arancel, puede llegar a Bolivia, a Colombia,
iba a permitir que Ecuador se beneficiara, porque tenemos enormes plantas productoras de productos pesqueros y nuestra población es muy pequeña en Claro. comparación con Colombia y con Perú. Sí, pero hay un aspecto, doctor, hay un aspecto que si bien existe este tema del Pacto Andino, del Mercosur, también, que están dirigidos son, digamos, ventajas dirigidas al tema arancelario, ¿no? Al tema arancelario. Pero cada país también cuida su mercado local. Colombia cuida su mercado local, Venezuela cuida su mercado local, Brasil, Argentina, todos estos países con costas cuidan su industria también local. Y si bien hay esta ventaja o esta puerta abierta desde el punto de vista arancelario, hay otras cosas que se llaman, ya en cambio son los pararancelarios, que en este caso son normas fitosanitarias. Exportar a Argentina, exportar a Brasil, a veces puede resultar hasta más complicado que exportar a Europa. El trámite para que usted sea, para entrar a un mercado brasileño por el DIPOA o el SENASA por Argentina o se me va el nombre de Colombia, son trámites muy difíciles y engorrosos, sí, pero están dirigidos o están creados justamente para eso, porque ellos también tienen su industria, tal vez no es el mismo nivel que nosotros, pero esa es la función, ¿no? Son pararancelarios y como que detienen un poco, y para usted obtener un permiso no es solamente que usted manda de toda su cartilla de productos, sino que tiene que tramitar por cada uno, y son trámites que fácil le demoran 6 meses, 9 meses, 1 año. No son trámites rápidos. Y eso lo digo por experiencia propia. Claro, bueno, es justamente en base a tu experiencia que te tenemos aquí con nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, el tema latinoamericano es un tema difícil. Entrar a Chile es difícil, ellos cuidan mucho también su industria. Digo, Argentina y Brasil, qué complicados que son, qué complicados. Y el DIPOA, uf. Algo que en Venezuela nos limitó bastante era el control de la calidad de los mares. ¿Tienes algo al respecto aquí en Ecuador? ¿Hay algún ente que se encargue de verificar la calidad microbiológica? Y yo sé que la parte de dinoflagelados tóxicos no se lleva, al menos no se lleva regularmente, pero cuando una vez tratamos de exportar almejas vivas a Italia, los europeos nos lo exigieron, que tenemos que tener un control microbiológico y de toxinas producida por moluscos, y no lo teníamos, y por eso pues se nos cayó la posibilidad de exportar. No, acá tampoco tenemos eso, doctor. No, hasta el tema de evaluación de recursos es débil. Sí, más aún el tema de identificar zonas con posibles contaminación, no solo microbiológicos, sino también de metales pesados, ¿no? También que debido a las actuales condiciones de contaminación, pues es un tema también súper importante, pero no hay. En una empresa que estuvimos implementando una certificación en una empresa de harina de pescado, estuvimos implementando un sistema de aseguramiento de calidad, ¿sí? Que era rarísimo aquí en el país, justamente para nosotros, para poder aplicar a esta norma que es GMP Plus, es la normativa sanitaria, pero va de la mano de otra normativa que tiene que ver con el recurso. Para nosotros poder acceder a esa normativa, esta empresa tuvo que contratar a un experto, ¿sí? Un experto para que haga una evaluación del recurso itiológico, tomando de base pues, los reportes del INP y de la Secretaría de Pesca de hace 10 años atrás. ¿Sí? La empresa tuvo que contratar a este experto para que haga ese tipo de evaluación de recurso itiológico, en este caso era de la sardina. ¿Sí? De la sardina, del opistonema.
porque a nivel nacional no había. Entonces, sí fue un recurso considerable que se gastó allí en esta persona, pero bueno, se obtuvo la certificación y su estudio fue bastante interesante, bastante bueno y sirvió para el fin, ¿no? Que era el que acreditara a esta empresa. Porque esta empresa utilizaba sus productos de sardina y en algunos casos también usaba sardina directo, ¿no? Que es cuando a la industria bueno, no tanto a la industria, a veces en el hecho de el transporte mismo se daña la sardina porque es muy delicada y cuando ya llega a la planta, pues la sardina llega con la histamina muy alta. Entonces, esa sardina entera es la que esta certificación le ponía mucha atención, ¿no? Porque lo tomaban como una especie de depredación o de atentar contra el recurso. Claro. Sí, son realidades, ¿no? Cosas que tiene que sortear la industria, pero es justamente porque no hay, a nivel de organismo público, pues no hay información suficiente o no hay el seguimiento. Ya, ya. Así Mira, son los chicos de Callados. bueno, no todos son igual de callados, ¿no? Lo que pasa es que hoy no sé qué les pasa. eh, Antonio y Kimberly, pues suelen ser los más activos. Carlitos no ha abierto la boca hoy. Eh, Pero todos están, sí están. no están todos. Tenemos Ya dejé de compartir, ¿no? 10, sí, sí, ya. Tenemos, Sí, sí, ya dejo de compartir. tenemos 10, ellos son 16. Hay algunos que estaban al comienzo y se retiraron. Y hay otros que no estaban desde un comienzo. O sea, tenemos 6 que nos faltan, ¿no? Eh, pero Una bueno, preguntita, disculpe. dime, Antonio. Antes que hablaron del Pacto Andino, hay empresas que aquí en Ecuador, digamos, fabrican, digamos, los productos para otras empresas, digamos, de otro país. Se estaba diciendo que salen baratos, digamos, y exportar los productos hacia Latinoamérica, ¿no? Pero, digamos, al precio de que una empresa de otro país, digamos, Colombia, que en algunas fábricas, digamos, contratan para hacer, digamos, una producción. Digamos, por ejemplo, que hay una empresa de atún de Colombia que necesite hacer una producción de tantos lotes de atún. Digamos, y una empresa aquí en Ecuador agarra ese contrato. O sea, no va a salir el mismo precio, digamos, como que si la empresa la estuviera exportando para otros países de Latinoamérica, o digamos, saldría lo mismo. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Es una práctica muy común, en realidad, el ejemplo que pones. Que una industria, sí, del exterior te contrate para que le elabores un producto. Es muy normal, en realidad, que suceda eso. Y bueno, el tema del precio es que nadie te va a producir para perder, ¿no? Y el otro tampoco te va a comprar para perder. O sea, ya los márgenes de ganancias están dados y nuestro país, si bien es dolarizado, pero tenemos una industria muy eficiente a nivel de conservas de atún, que tiene, pues, esa eficiencia se le ha ganado con el tiempo. Y también la calidad de nuestro producto, pues, es lo que hace que la industria sea considerada para hacer co-packing, que es el término, para hacer co-packing. Sí, así que no hay en realidad allí un riesgo de pérdida. El producto que esa industria va a comercializar, pues, va a salir a un precio similar a que hay a que hay en las perchas. Porque si no, si es un producto muy caro, no va a ser consumido. ¿Sí? Allí el tema, pues, ya se lo negocias de acuerdo a la calidad del producto que tú le vas a elaborar. Puede ser un producto que las combinaciones normales en una conserva de atún, de un lomo, por ejemplo, suelen ser 80% de lomo de miga, 70% de lomo, 30% de miga.
Se llega a veces hasta el 60% de lomo, 40% de miga, o 50-50, o le puedes incluso subir 90% de lomo, 10% de miga. También varía del peso drenado, ¿sí? Pero claro, mientras esté dentro de la norma, ¿no? Un 85% de peso drenado, 80% de peso drenado, 90% de peso drenado. Entonces, todas esas variables son las que juegan al momento de desarrollar un producto para que te den los números, ¿no? El aceite, incluso, el aceite que usas, si es aceite de girasol, si es aceite de palma, aceite de soya, aceite de oliva, la oliva virgen, el refinado. O sea, hay algunas variables allí con las que juega la industria, mejor dicho. Hernán, ¿a qué se debe que cambie la calidad del atún? Si yo he visto que la maquinaria con que se pone la pastilla, el líquido de cobertura, pero tú vas al mercado, ayer por ejemplo compré atún a 85 céntimos y la familia pues no le gustó el sabor. Sin embargo, si compro un atún de 1,25, que no es mucha diferencia, sí les gusta. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? ¿Por qué el sabor cambia tanto? Por la calidad del pescado. Y la calidad viene dado desde la conservación del pescado en el barco atunero. Desde allí. Si hay una buena conservación, usted va a tener un pescado firme, con textura firme, con buen sabor, buen olor, buena textura. Y también o sea, son algunas cosas, ¿no? Primero, obviamente, es el método de conservación, incluso yéndonos hasta un poquito más atrás, hasta el proceso de captura. Porque si usted tiene el atún mucho tiempo en el enmalle, en la red de cerco también se estropea la carne del pescado. Se golpean entre ellos y se van dañando el músculo. De allí viene el proceso de conservación. Si hay un adecuado proceso de conservación, o sea, hay una baja rápida de temperatura para el que el pescado se congele, es buenísimo, porque eso hace de que el pescado gane menos sal y tenga un mejor sabor, mejor textura. Los equipos también, ¿no? Para congelar. Luego tenemos acá también bueno, el tamaño también entra un poco, ¿no? Entra allí el sabor. Luego viene acá ya la conservación dentro de las cámaras. Y de ahí pues ya viene el proceso propio en plantas, de que hay unas que trabajan con procesos de descongelado con agua. Hay diferentes tipos, miren, descongelan con agua de recirculación. Descongelan con agua usando, hay unos métodos que son como de resistencia, unos procesos eléctricos, que también se ponen esta especie como de electrodos en los tanques y descongelan el pescado y el agua queda estática. Hay otras industrias que en cambio no descongelan el pescado, sino que lo meten al cocinador directamente, así congelado. Y hay otras, en cambio, que trabajan también con un pescado de menor calidad, que es la que en la industria principal pues no la califica. El método de cocción también, también influye. Las cocinas también influyen. Las recetas están dadas de acuerdo a la especie y a la talla y a la temperatura del producto. No es lo mismo que usted cocine un skipja de 3 libras a 7 libras, a que cocine un skipja de 7 libras a 14 libras, o que esa misma especie, la una haya alcanzado una temperatura de descongelado de 2 grados, o la otra no haya descongelado y tenga temperaturas todavía de -2. Entonces usted tiene que jugar con las recetas de cocción, los tiempos una vez que sale de la cocina, los tiempos de enfriamiento, los ciclos de rociado de agua. O sea, hay muchas cosas detrás de ese sabor que nos gusta, ¿no? Hay ciertas marcas pues que nosotros tenemos más predilección que otras, pero mucho tiene que ver es la calidad del pescado, doctor. La industria que tiene mejor sabor es porque tiene un mejor producto, y obviamente pues ese de 85, que no sé si era lomo lo que usted compró, o trozos,
pescado de una menor, es un pescado de una menor calidad. Decía lomo. Pero, la cosa es que cuando Si usted lo desmolda, hay que ver pues cómo queda parado allí, si en realidad queda lomo o se abre. claro. No, lo que veo es que si compro Isabel, tengo un producto estándar. O sea, casi siempre Isabel me va a dar el mismo sabor, la misma Así es. textura, pero no siempre alcanza el dinero para comprar Isabel. Sí, porque es uno de los más caros. Isabel, Real y ¿cuál es el otro? Y el de Inepaca, que ya Inepaca ni siquiera lo hace, sino que lo importa, pero es la tradición. Nosotros, Bancamp creo que es, Bancamp. Bancamp, sí, ese es Bancamp el de es los más colombiano. caros. Sí, pero mucho ya ni es hecho aquí, sino que se lo trae de Colombia, pero ya es la costumbre la que nos hace consumir Bancamp. Ya. Sí. El Sparking también lo hacían antes aquí, ¿verdad? ¿Cuál? El Sparking. Starkis. Sí, algo así se llama. Starkis, sí. Eso Ya es, no, ya no se hace, ¿verdad? se hace, pero para exportar. Ya no se comercializa. Yo decía que la calidad también viene, digamos, del natado es también dependiendo de la especie. Porque yo, una vez con el biólogo que estaba ahí en recepción, un día, me hizo ver, digamos, probar, ¿no? Digamos, entre el esquillán, el yellowfish y ¿cómo se llama? Miguel. El bigay. Y entre los tres, para mí el mejor era el yellowfish. Y bueno, yo por eso decía, entre calidad, yo creo que cuando es así, el atún es más bueno es porque está con un, digamos, por un pescado digamos, que tiene excelente calidad, digamos, en sabor. Uh-huh. Sí, en realidad aquí a nivel nacional no hay una regulación de que el atún deba ser... están autorizadas 3 especies, Casubono pelamis, el yellowfin y el bigay. O sea que nosotros podemos comprar una lata de atún que puede contener cualquiera de las 3 especies. Hernán, la norma te da una lista de especies, inclusive te mete a perdón, bonito. sí. Claro, hasta sardas, ¿no? El Sí, bonito también. Sardax. Sardax. Pero dice, ahí la norma dice que uno puede, digamos, revolver un porcentaje digamos, de especie que tenga buena calidad. Digamos, porque algunas empresas hacen eso, digamos, ponen digamos, un 40% digamos, de yellowfish, otra clase, qué sé yo. Bueno, O no es así. eso yo no lo he visto, de que mezclen especies. Pero sí, hay una lista grande porque aquí también se importa mucho atún. La verdad es que se importa. Cuando, cuando la flota nacional pues, no abastece a la demanda de la industria, también se importa mucho del Océano Pacífico Oriental, de Kiribati, de por allá. ¿Ese es oriental o occidental, doctor? Ese es occidental. Occidental, ¿no? Sí, Occidental es el para occidental. Sí, se importa mucho pescado allá. Incluso hay barcos de la flota nacional que pescan allá. Y lo embarcan en buques freezer y los traen acá. Sí, también es una práctica común el hacer eso. Uh-huh. Sí, no, porque como estabas hablando hace rato del fraude, y veo que la norma ecuatoriana permite por lo menos Sí. 10 especies, me sorprendió. Sí, sí, es que la seguridad alimentaria, o sea, desde el punto de vista de llegar con alimento a todos, ¿no? Incluso si ustedes han visto en las conservas de sardina, ya hay unas que dicen tipo sardina. Ya ni ¿Se han siquiera fijado? sardina. Ajá. ¿Ah? Ya ¿Sí ni se han siquiera fijado? sardina. ¿Perdón? Ya ni siquiera es sardina. Exactamente. Por eso es que la leyenda dice tipo sardina. El jurel, por ejemplo, el jurel, el morenillo, no sé cómo conoce usted esta del morenillo, esa especie se la usa ahora para hacer conservas de tipo sardina. No es una sardina. La sardina es la sarda, la pistonema. Esa se dice es Pisonema, sardina. sí. Pero usted puede hacer una sardina con el morenillo y se lo usa hartísimo actualmente. Hartísimo.
Y eso también viene de unos años acá, justamente también por aprovechar el recurso, ¿no? Porque anteriormente el morenillo era una especie que se la dirigía, era la fabricación de harina de pescado, que en realidad era un crimen eso de allí. A mí me tocaba ver en una empresa que trabajé barcos con 40 toneladas, 60 toneladas de morenillo, lindos los morenillos, y todo para la harina de pescado. O sea, era un crimen en realidad eso de allí. Y, Claro. y actualmente pues ya se cambió la normativa y allí a raíz de eso es que también se dio cabida para elaborar estas conservas de sardina tipo sardina, ¿no? Sardina. Con morenillo. ¿Hay alguna, la botellita se usa para enlatar? La botella, sí, sino que no es porque tenga mal sabor, sino es más que todo es por tiene una textura, la carne es media negra. Solamente es por eso que tal vez no se la usa de manera más frecuente, pero el sabor es muy bueno, es un atún. Claro. Y se pueden sacar lomos, ¿verdad? Con ella. Sí, aquí hay varias industrias, doctor, que hacen conservas de lomos de morenillo. O sea, que el lomo es una cuestión así, chiquita. Sí, pequeñito. ¿Sí? Ya. Que se dan ese trabajo de hacer conservas de lomos de morenillo. En lo que llaman melva, que lo veo en el comisariato, ¿es Melva. lomo o son filetes? Ese no he visto, doctor. Ah, no lo has visto, ok. No lo he visto. La melva, de lo que yo sé, es el mismo que usted nombró ahorita, ¿cómo fue? La botellita. La botellita. La botellita. Sí. Ajá. Sí, es que en Venezuela importábamos de España lomos de melva en conserva, ¿no? En aceite. Pero era un producto muy sabroso y el que compré en comisariato también es muy sabroso. De hecho, aquí creo que Nepaca lo hace. Debe ser o la botella o el morenillo. Uno de esos dos. Pero no atún. Ya, no, claro, atún no, eran unos lomos muy pequeños. Sí. Que me sorprendieron. Yo sé que estos recursos no están disponibles todo el año y a veces eso limita a que una empresa quiera comprometerse a producirlo, porque va a haber muchos meses que no está disponible la materia prima. Claro, actualmente el tema de la industria de sardina, pues se ha visto, tienen 2 vedas al año. O sea, prácticamente pasan de 2 a 3 meses, digamos, entre comillas, ¿no? Sin recibir, porque lo que hacen es abastecerse hasta el tope para poder trabajar durante esos días que están con la veda. O incluso también se importa sardina de Tailandia, de por allá. Claro, lo que me sorprende, Hernán, es que no dediquen esos meses a producir productos alternativos. Esto que estamos hablando de los lomos de morenillo, lomos de botellita, para usar las líneas de producción en estos momentos que no hay materia prima. Claro, es que bueno, si hablamos de morenillo, estamos dentro de la misma veda, porque son pelágicos pequeños. Ah, claro, ese es el otro rollo, que cuando declaras veda, metes en la veda a un montón de especies y no a algunas especies en particular. Así es, correcto, sí. Ahí entran todos los pelágicos pequeños. Ya. Sí, y bueno, y en realidad también el tema de que usted la industria, su instalación pues está encaminada para una cierta línea de fabricación, ¿no? Si usted quiere ampliar, pues, por ejemplo, en una de atún usted no puede procesar camarón. Usted no está aprobado para eso, debe tener una instalación aparte. Los riesgos son diferentes, los equipos son diferentes. Si usted tiene una instalación para procesar pesca pelágico, es para procesar pelágicos frescos, o ya si después monta alguna línea de conserva, pues tiene que tramitar un nuevo permiso. También es un poco eso, ¿no? Esa flexibilidad tal vez de la industria. Pero cuando está procesando sardina, ahí en la línea de sardina sí puede procesar morenillo para producir esto aquí. Así es, sí se puede. Sí. Incluso hay una planta aquí en Manta que empezó procesando sardina y actualmente lo que hacen es enlatan lomos de atún. O sea, compran el pescado, el atún precocido, lo compran precocido y ellos lo que hacen es limpiarlo y lo enlatan y lo comercializan.
porque la sardina pues no les dio buen resultado. Entonces adaptaron su línea a ese giro de negocio. Ya. ¿Qué nos puedes hablar del negocio del pescado en trozos? ¿Es viable? ¿Es pues, exportable? Pero que en conservas. No, congelado. Trozos congelados. Porque se dice que las empresas, me refiero a las comunidades de pescadores. Pon tú que estos jóvenes que pudieran desarrollar sus tesis trabajando con comunidades de pescadores en las cuales dar mejor valor agregado al producto que esta gente produce. Ahora, esta gente tiene limitaciones tecnológicas fuertes y el producir pescado en trozos congelado sería viable porque no requiere una tecnología muy complicada. Pero ¿le ves viabilidad a eso? Sí, sí, por supuesto que sí, doctor. Nuestros productos son muy buenos. El asunto allí es cumplir con la demanda. Muchos negocios a veces no se dan, no es porque el producto no sea bueno, es porque no se logra cubrir la demanda. Yo sí creo de que hay un buen nicho allí de los productos, como usted le llama, en trozos, que me imagino son tipo presentación ceviche, que van a tener, debería tener muy buena acogida. O sea, muy buena acogida. El ritmo de vida hace rato que cambió y lo que todos queremos son insumos o alimentos que sean de rápida preparación, que sean sabrosos y de un valor asequible. Yeah. O sea, yo sí creo que hay un buen espacio en cuanto a la exportación. Es un tema también de ser constante y de buscar mercados y de tener la capacidad de abastecimiento, pero sí creo de que hay una muy buena oportunidad en eso. Incluso tal vez no en volúmenes tan grandes, tal vez se lo puede, hasta por la calidad para locales tipo gourmet, debido a que nuestros productos son muy buenos, bastante buenos. Ya. Es que hay algunas tiendas que he visto en La Aurora, en el centro, que producen pescado congelado, ¿no? De distintas especies, pero te lo venden en media libra, una libra, en trozos, ¿no? Una presentación muy bonita, sí. Pero obviamente son producidos en plantas industriales. Yo lo que estoy pensando es cómo como nuestros estudiantes pudieran irse a trabajar en una comunidad de pescadores y apoyarlos en un determinado producto con los análisis correspondientes y que ellos pudieran, esa comunidad, producir para el mercado nacional en primera instancia, ¿no? Claro, es que esa parte que hacen los bioquímicos es súper importante porque yo puedo decir de que mi producto es bueno, de que mi producto es sabroso, pero debo demostrarlo con analítica, no solamente con el producto ahí probándolo, sino que debo decir de que mi producto es fresco porque tiene tanto de nitrógeno, de que está bueno porque tiene tanto de histamina, de que es un producto bueno porque tiene tanto de sal, ¿sí? Entonces, esa parte de los bioquímicos digamos, es la base para también una comercialización exitosa, porque usted no puede ir a comercializar a los grandes supermercados, ¿sí? O a las cadenas de distribución solamente con la funda y diciéndole, no, es que mi producto es bueno. Usted tiene que demostrar de que en realidad ese producto cumple con la parte de calidad y de inocuidad. Claro, y haría falta el permiso sanitario, ¿no? Para claro, eso, la instalación. Claro, pero contar con ese respaldo de un bioquímico que haga esa parte analítica ya es bastante, en realidad es bastante. Yo creo que también es una de las debilidades que hay en las caletas o en este tipo de cooperativas pesqueras que son bien intencionadas, la gente, pero se quedan en eso, ¿no? A veces en intenciones, en hacer ciertos, se cubren o de la parte artesanal, quieren entrar a la parte analítica, y la parte analítica en los alimentos es lo que manda la parada. Ya. Reciente el decano nos estuvo hablando de un programa que financió el Rotary Club
en la localidad de Santa Rosa, al sur de San Lorenzo, que no sé si mercado. funcionar. Es un mercado de pescado. Ahora, yo me pregunto si allí se pudiera producir esto que estoy pensando. Lo que pasa es que no tienen las instalaciones para eso, las instalaciones para congelar, habría que prepararlo aparte, ¿no? Y en unas condiciones de infraestructura con mesones adecuados, con frío adecuado, para poder producir y que nos den el permiso sanitario, porque si no nos dan el permiso, pues no vamos a tener restricciones para la venta, como el queso que se vende en todas partes, pero que no, un supermercado no puede vender queso fresco, porque Claro. no tiene el permiso sanitario, ¿no? Así es, lo que hay allá en Santa Rosa es eso, son unos mesones, pero que es al aire, primero que es al aire libre, o sea, ya allí usted ya está incumpliendo una norma sanitaria. O sea, de ahí tienen una cámara de almacenamiento y, o sea, el sacar un producto de allá sí requiere tiempo, paciencia y recursos. Pero bueno, los chicos tienen mejores ideas que nosotros, tienen acceso a mucha información y como todo en la vida, pues esto es perseverancia y preparación, ¿no? No el desarrollar un producto, el posicionar un producto es una tarea difícil, no imposible, pero sí es difícil. Y al igual que todo, ¿no? Al igual que un trabajo, también permanecer en un trabajo requiere de perseverancia, de dedicación y de esfuerzo. Así que lo que les puedo ya como para ir terminando con los chicos es decirles de que todo requiere sacrificio, nada es fácil, hay que prepararse siempre, hay que estar siempre ahí atento a los cambios, a las actualizaciones, a la normativa. En el caso de ustedes, muy atentos a la normativa en cuanto a nuevos parámetros, a nueva metodología. La parte de microbiología es algo que tienen que también que considerarlo mucho. El ser bueno en microbiología puede tranquilamente asegurarles un puesto de trabajo y un buen porvenir. En la industria alimenticia, la parte microbiológica es una base importante en una empresa de conservas. Fácil se hacen unos 20 o 30 análisis básicos al día, porque manda la normativa que a veces hasta por cada lote se haga una contramuestra, ¿sí? Se los incube para determinar si hay crecimiento o no de bacterias. Así que el dominar o el conocer esta parte microbiológica también es importante. Sí, ahí tenemos el apoyo de un colega de la Fabril, a lo mejor tú lo conoces, León. Intriago. Intriago. Intriago se llama, Dariel Intriago. ¿Ya? Fue compañero del Uber Quijije, del decano, cuando todos ellos se graduaron juntos, ¿no? Solo que él acaba de terminar la maestría trabajando con los niveles de vibrio en los camarones que se expenden en Manta. Y claro, él encontró que había Vibrio cólera, Vibrio alginolíticus y Vibrio vulnificus, pero no tenemos en Ecuador, al menos no lo detectó, las cepas altamente tóxicas, ¿no? Pero sí tenemos una contaminación de origen, o sea que ellos vienen del mar o de las lagunas de cultivo ya con el vibrio incorporado. Entonces eso lo que representa pues el riesgo de comer ceviche de camarón sin antes cocinarlo, ¿no? ¿Será? No creo, el de concha debe ser peor. El de concha. Sí, el problema de los ceviches en general es que no tienes una buena inocuidad del producto y bueno, pero el problema de costumbre nacional, no es un plato típico, ¿no? Y cómo controlarlo. Lo ideal sería descubrir algún procedimiento que libere de la carga bacteriana a estas cosas sin necesidad de alterarlo, pero salvo la cocción, claro. otra, ¿no? Así Aquí es. en casa la manera como nos enseñaron a preparar el ceviche es que lo metemos en agua caliente
no lo hervimos, pero sí lo metemos en agua caliente. Entonces Sí. hay un shock térmico que por lo menos elimina una buena parte de la contaminación bacteriana que puede tener el pescado, ¿no? Así es. Sí, ese es el riesgo de a veces de comer o de productos que se expenden así al aire libre, ¿no? En mercados. No es la libra de camarón, no es lo mismo en el mercado que si usted compra una funda de camarón en el supermercado ya que viene congelado, pelado y desvenado. La diferencia de precio también es mucha, pero es justamente por todo, porque justamente asegura todo eso que usted acaba de decir, ¿no? Que es un producto mucho más sano. Claro. Bueno, Hernán, vamos a despedirnos. Ya tenemos casi 2 horas conectados. Bueno, no sé, si quisiéramos los muchachos dar las gracias. Ginger, ¿te animas? Ginger estuvo trabajando en la Eurofish, Eurofish. pero no nos quiere abrir el micrófono. Son Bueno, igual que los del entonces, instituto. Son ¿perdón? tímidos. Son tímidos como los de acá del instituto. Sí, sí. Bueno, Hernán, entonces un placer haberte tenido de nuevo en el curso. Esperamos pues que estos jóvenes ya dentro de nada se gradúan, dentro de muy poco, que ellos van a 8º semestre, les queda 8º y 9º, y tenemos que trabajar en las tesis de estos muchachos. Ojalá que para cuando ellos lleguen a 9º estemos vacunados y podamos ir a tener acceso a los laboratorios. Ni siquiera podemos, estamos tratando de recomenzar las pasantías en las empresas, porque hasta eso nos habían restringido. Bueno, ya yo lo había discutido contigo, que también ustedes están restringidos en el instituto. Así es. Pero bueno, en la medida que nos vayamos vacunando, estaremos más libres de movernos. Hoy estaba leyendo que Israel espera que en abril volver a la normalidad como país. Ellos ya tienen el 40% de su personal vacunado. No, Esperan tienen más, entre- como 70, 80% ya de la población. Bueno, Tienen decía un índice abril. bastante alto. Claro, una vez que llegas al 80%, pues ya se Ya consigue es, inmunidad sí, así es. y puedes volver el problema es que te sigue llegando gente de otras partes, ¿no? Puede que los nacionales estén inmunes, pero los que vienen de fuera no. Tocará ir por allá. Sí. Bueno, jóvenes, mañana entonces nos vemos en los seminarios, que mañana ellos tienen exposición de riesgos biológicos, físicos y químicos. Listo, doctor. Siempre a las Así que, órdenes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es un gusto y usted me avisa y yo colaboro con ustedes. Para mí es un gusto siempre. chévere, bueno. Entonces, hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Gracias.